Retraje los pies con cuidado, centímetro a centímetro, rogando que el colchón no hiciera ruido. El sonido debajo de la cama se detuvo otra vez, como si lo que estuviera ahí abajo hubiera notado mi movimiento, como si estuviera escuchando. Nunca fui un niño miedoso, o al menos eso me repetía cada noche antes de dormir, cuando la oscuridad de mi cuarto se volvía demasiado densa y el silencio comenzaba a respirar por su cuenta. Crecí en una casa vieja del centro de Puebla, una construcción de techos altos y paredes gruesas que mis padres compraron cuando yo tenía 6 años. Era una de esas casonas coloniales que parecen tragarse la luz del día, con habitaciones que siempre olían a humedad y pasillos donde los pasos resonaban como si alguien más caminara detrás de ti. Mi cuarto estaba en el segundo piso, al final del corredor. Tenía una ventana que daba a un patio interior donde crecía un árbol de limón que jamás dio frutos. Las ramas secas arañaban el vidrio cuando soplaba el viento, produciendo un sonido que aprendí a distinguir de otros ruidos menos explicables. La cama era antigua, heredada de algún pariente que nadie recordaba, con una estructura de madera oscura tallada con figuras que preferí no examinar de cerca y un espacio considerable entre el colchón y el suelo de mosaico. Ese espacio. Ese maldito espacio negro debajo de la cama. Desde la primera noche que dormí ahí, supe que algo estaba mal. No podría explicarlo entonces, pero había una cualidad en el aire de esa habitación. Una densidad que se concentraba específicamente en ese hueco oscuro bajo el colchón. Cuando apagaban las luces, ese rectángulo de negrura parecía expandirse, volverse más profundo de lo que la geometría del cuarto debería permitir. Mi madre decía que eran imaginaciones, que los niños siempre le temen a lo que no pueden ver. Mi padre ni siquiera respondía. Simplemente subía el volumen de la televisión como si el ruido pudiera borrar lo que yo había sentido. Desarrollé rituales. Antes de acostarme revisaba debajo de la cama con una linterna que guardaba bajo la almohada. Nada. Solo polvo, telarañas y la oscuridad que parecía retroceder apenas un poco cuando la luz la tocaba. Como si se replegara hacia las esquinas más lejanas esperando a que yo apartara el haz. Después saltaba desde el marco de la puerta hasta el colchón, evitando pisar el suelo cerca de la cama. Y dormía siempre en el centro, con los pies recogidos, asegurándome de que ninguna parte de mi cuerpo quedara expuesta hacia los bordes. Los años pasaron y el miedo se fue diluyendo, como pasa con todas las cosas de la infancia. A los 12 ya no usaba linterna. A los 15 dejé de saltar. A los 17 mis pies colgaban libremente del colchón mientras leía o miraba el teléfono antes de dormir, burlándome internamente del niño que había sido. Pero la casa nunca cambió. Había noches en que despertaba sin razón aparente, con la certeza absoluta de que algo me observaba, no desde la ventana ni desde la puerta, sino desde abajo, desde ese rectángulo de negrura que mi cuerpo infantil había identificado como peligroso y que mi mente adolescente había decidido ignorar. En esos momentos, antes de que la razón tomara control, mi primer instinto seguía siendo recoger los pies hacia el centro del colchón. Una noche todo cambió. Poco antes de cumplir 18 años. Había estado estudiando para un examen y me dormí tarde, pasadas las 2 de la mañana. El sueño me venció mientras aún tenía la laptop encendida sobre las piernas, proyectando una luz azulada que mantenía las sombras a raya. Recuerdo haber pensado, en ese último momento de conciencia, que debía cerrarla para no gastar la batería. Desperté a las 3:47 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj del buró apenas abrí los ojos, como si algo me hubiera ordenado verificar la hora exacta.
La laptop se había apagado por falta de batería y la habitación estaba sumida en una oscuridad total. El árbol de limón no se movía, no había viento. El silencio era tan completo que podía escuchar el zumbido de mi propia sangre circulando. Entonces lo escuché. Un sonido húmedo, como algo arrastrándose sobre el mosaico. Venía de debajo de la cama. Me quedé inmóvil. El corazón comenzó a latirme en las sienes mientras mi cerebro intentaba procesar lo que mis oídos captaban con claridad insoportable. El sonido se detuvo. Silencio. Luego continuó, más cerca del borde donde mis pies descansaban sobre el colchón. Quise convencerme de que era una rata, un animal que se había colado por alguna grieta del cimiento. Pero las ratas no se arrastran así, con esa lentitud deliberada, con ese ritmo que parecía el de algo que sabe exactamente hacia dónde va y no tiene ninguna prisa por llegar. Retraje los pies con cuidado, centímetro a centímetro, rogando que el colchón no hiciera ruido. El sonido debajo de la cama se detuvo otra vez, como si lo que estuviera ahí abajo hubiera notado mi movimiento, como si estuviera escuchando. Los segundos se estiraron hasta volverse insoportables. Mi respiración era lo único que escuchaba, rápida y superficial, y el latido de mi sangre golpeando mis tímpanos con fuerza creciente. Entonces sentí el frío. Comenzó en el tobillo derecho, un frío que no era natural, que no venía del aire ni de las sábanas. Era un frío que tenía peso, que tenía forma. 5 puntos de presión que se cerraron alrededor de mi piel con una fuerza que me paralizó por completo. Una mano. Había una mano agarrándome del tobillo. Traté de gritar, pero mi garganta se cerró. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía, como si el terror hubiera cortado la conexión entre mi mente y mis músculos. Solo pude quedarme ahí, sintiendo esos dedos helados apretándome la piel con una fuerza que bordeaba el dolor, mientras algo tiraba de mí hacia el borde de la cama. Y entonces, con la misma lentitud con que había llegado, la mano me soltó. El sonido húmedo retrocedió, alejándose hacia algún lugar imposible, hacia una profundidad que ese espacio de 30 centímetros no debería contener. Y luego, silencio. Un silencio tan absoluto que parecía tener textura. No dormí el resto de la noche. Permanecí en posición fetal en el centro del colchón, con los ojos fijos en la oscuridad, esperando que el sonido regresara. No lo hizo, pero tampoco pude convencerme de que había terminado. Cuando amaneció, revisé debajo de la cama con manos temblorosas. Polvo, telarañas y marcas en el mosaico que no había visto antes. Líneas paralelas como si algo se hubiera arrastrado repetidamente por el mismo camino, desgastando la superficie con el paso de años, quizás décadas. Las marcas iban desde la pared hasta el borde de la cama y regresaban. Le conté a mis padres durante el desayuno. Mi madre dijo que había sido una pesadilla, que el estrés del examen me estaba afectando. Mi padre subió el volumen de la televisión, pero yo tenía las marcas. 5 marcas rojizas alrededor de mi tobillo derecho, perfectamente espaciadas como dedos, que tardaron 3 días en desaparecer. Cambié de habitación esa misma semana. Inventé una excusa sobre la luz, sobre el ruido del árbol de limón contra la ventana. Mis padres no objetaron. Creo que en el fondo, ellos también sabían que algo estaba mal con ese cuarto. Mi madre nunca entraba a limpiar después del anochecer. Sin embargo, el cambio no sirvió de nada. La primera noche en mi nueva habitación, escuché el sonido otra vez, ese arrastrarse húmedo y lento viniendo de debajo de la cama, como si lo que vivía en ese espacio oscuro no estuviera atado a un lugar específico, sino a mí. Comencé a investigar.
Busqué en registros viejos de la ciudad. Pregunté a los vecinos más antiguos del barrio. Pasé tardes enteras en el archivo municipal revisando documentos amarillentos. Descubrí que la casa había pertenecido a una familia que desapareció en los años 50. El padre, la madre, 3 hijos. Un día simplemente dejaron de existir. Sin rastro, sin explicación, sin despedidas. Las autoridades revisaron la propiedad durante semanas, pero nunca encontraron nada. Lo que sí encontraron, según un artículo de periódico que tuve que leer 3 veces para asegurarme de que era real, fue una serie de marcas extrañas en el piso de una de las habitaciones del segundo piso. Marcas que la policía describió como imposibles de explicar, como si algo muy pesado se hubiera arrastrado repetidamente por el mismo camino durante años. La habitación era la mía. Traté de hablar con un sacerdote del templo cercano, con un supuesto experto en fenómenos paranormales que encontré en internet, con cualquiera que pudiera darme una respuesta. Nadie me creyó, o si me creyeron, prefirieron no involucrarse. El experto me devolvió la llamada una sola vez, y cuando le describí las marcas en el piso, colgó sin decir nada. Mientras tanto, las visitas nocturnas continuaban, no todas las noches. A veces pasaban semanas sin que nada ocurriera, semanas en las que casi lograba convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero luego, sin previo aviso, el sonido regresaba, el arrastrarse, el frío, la mano que emergía de la oscuridad para tocarme, para recordarme que seguía ahí, esperando. Nunca logré verla. Cada vez que intentaba encender una luz o usar mi teléfono como linterna, el sonido se detenía abruptamente, como si lo que vivía debajo de la cama supiera exactamente cuándo estaba siendo observado, como si pudiera ver a través de la oscuridad que yo no podía penetrar. Desarrollé insomnio. Comencé a dormir con los pies recogidos otra vez, como cuando era niño. Me negaba a dejar que ninguna parte de mi cuerpo sobresaliera del colchón, ni siquiera un dedo. Mis calificaciones bajaron. Perdí amigos que no entendían por qué me negaba a quedarme a dormir en sus casas. Pero una noche, hace 3 meses, desperté y descubrí que me había movido mientras dormía. Mi brazo derecho colgaba fuera de la cama, con la mano casi tocando el suelo frío del mosaico. Antes de poder retirarlo, sentí los dedos. Esta vez no fue el tobillo. Esta vez la mano me agarró la muñeca, con una fuerza que me hizo gemir de dolor, y tiró. Mi cuerpo se deslizó hacia el borde del colchón mientras yo luchaba por aferrarme a las sábanas, a la almohada, a cualquier cosa que pudiera anclarme al mundo de arriba. Pero la fuerza que tiraba de mí era inmensa, imposible, como si el peso del mundo entero me arrastrara hacia ese rectángulo de oscuridad. Grité. Por primera vez en todos esos años, logré gritar. La mano me soltó. Mis padres llegaron corriendo. Encendieron la luz. Revisaron debajo de la cama con expresiones que intentaban ocultar el miedo que también sentían. Nada. Solo polvo, telarañas y esas marcas en el piso que nadie quería mirar demasiado tiempo. Esa noche supe que tenía que irme. Me mudé al mes siguiente. Renté un departamento pequeño en otra zona de la ciudad, un edificio moderno de los años 90, sin historia, sin pasado, sin secretos enterrados en sus cimientos. Dormí en un colchón directo sobre el piso, sin espacio debajo, sin oscuridad que pudiera albergar lo que me había perseguido durante 12 años. Las primeras semanas fueron un alivio que casi dolía. Dormía completo, sin interrupciones, sin el terror constante de despertar con esos dedos helados apretándome la piel. Pero hace 2 noches, algo cambió. Desperté a las 3:47 de la mañana, la hora exacta. El departamento estaba en silencio, pero había algo diferente en el aire. Una densidad que reconocí de inmediato.
ese peso invisible que había aprendido a temer, y entonces lo escuché. El sonido húmedo, el arrastrarse lento y deliberado, pero esta vez no venía de debajo de la cama, venía de dentro del closet. Ahora entiendo que nunca fue la cama, nunca fue la casa. Lo que me persigue necesita oscuridad, cualquier espacio negro lo suficientemente profundo para esconderse, y siempre encuentra uno. Anoche dormí con todas las luces encendidas, hasta la del baño, hasta la del pasillo. Esta noche haré lo mismo, y la que sigue, y todas las que vengan después. Pero sé que eventualmente tendré que dormir en la oscuridad. La luz cuesta dinero, el cuerpo exige descanso, y la oscuridad siempre regresa. Y cuando lo haga, eso estará esperando. Mi madre llamó esta mañana. Me dijo que encontraron algo mientras limpiaban mi antigua habitación para rentarla. Debajo de las tablas del piso, oculto durante quién sabe cuántas décadas, había un espacio vacío. Un hueco que descendía más de lo que cualquier cimiento debería permitir, más profundo de lo que las linternas de los trabajadores pudieron iluminar. Y en las paredes de ese hueco, marcas de uñas, miles de ellas.